Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen de las tuberías que hemos estado viendo en los pasados videos. Vamos a tocar los temas más importantes de cada tipo de tuberías. Vamos a reforzar ese conocimiento que ustedes están adquiriendo y que los está preparando para sus futuros exámenes para obtener sus licencias de journeyman o de contratista, ¿verdad? Como es el caso aquí en California, la C10, ¿verdad? Que les da derecho a contratar trabajos eléctricos. ¿Qué es lo que hemos visto en todos estos videos? Miren, quiero recordarles que el capítulo 3 de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas nos muestra todos los materiales y los métodos de alambrado que nosotros, los electricistas, podemos usar al momento de nuestras instalaciones eléctricas. En esta ocasión, vamos a hablar de estos materiales, las tuberías. Vamos a recordar lo que vimos en los pasados videos de una manera rápida, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 344, este artículo nos habla del Rigid Metal Conduit, es nuestro conduit metálico de pared gruesa. Normalmente, un ejemplo del uso de este tipo de tuberías es en el riser, en el tubo que sale de sus medidores y es donde normalmente llegan los cables que vienen de la calle, ¿verdad? Del transformador y que les dan servicio a sus casas, a sus residencias. Entonces, ese es uno de los usos más comunes en los cuales nosotros utilizamos este tipo de tuberías. También para trabajos del tipo industrial, porque es una tubería de uso rudo, es muy durable y resistente. También estuvimos hablando en otro video del artículo 358 de lo que nosotros conocemos como EMT. Es la tubería eléctrica metálica de pared delgada, ¿verdad? Entonces, este tipo de tuberías lo usamos extensivamente en casi todos nuestros trabajos de electricidad, especialmente en lugares comerciales o industriales y en algunos casos también en trabajos de tipo residencial para aplicaciones un poco especiales, vamos a decirlo. Hay muchos videos en nuestro canal acerca de cómo se dobla la tubería eléctrica EMT, de las técnicas para su doblado. Les recomiendo que vean todos estos videos también. Son muy interesantes. Otro artículo muy importante es el artículo 352. Este nos habla del conduit tipo PVC o PVC. Es este tipo de tubería es muy utilizado especialmente para trabajos bajo tierra, subterráneos, ¿verdad? En donde nuestra tubería va enterrada o en concreto. Entonces, es un tipo de tubo muy económico, muy fácil de trabajar y para mí casi les puedo decir que es uno de mis favoritos. El tubo de PVC y el EMT para mí son los dos tipos de tubos que más me ayudan al momento de realizar mis instalaciones eléctricas. El conduit tipo PVC es muy económico, entonces por eso es de que es muy recomendado al momento de hacer nuestras instalaciones eléctricas subterráneas. El artículo 350, en él hablamos del Liquatite. Este es un tipo de tubería flexible resistente a los líquidos. Es muy importante también. Donde ustedes lo ven más comúnmente, pues lo van a encontrar en, por ejemplo, las terminaciones de sus aires acondicionados, en instalaciones eléctricas donde se requiera flexibilidad y movilidad. También
Vimos el artículo 348, es lo que nosotros conocemos como FLEX, Flexible Metal Conduit. Y este tipo de tuberías lo utilizamos en vez de lo que nosotros conocemos como ROMEX en nuestras instalaciones eléctricas residenciales. Es una etapa más arriba. Vamos a decir, algunas personas o en algunas ocasiones quieren que los conductores eléctricos estén alojados en algún tipo de tuberías y este tipo de tuberías, especialmente el flex, es muy adecuada para este uso. También se usa en situaciones comerciales para alumbrado o también para cableado general. Entonces, es muy importante su uso. Muy bien, entonces continuando con nuestro video, vamos a hablar un poquito del conduit de metal rígido, pared gruesa. Miren, aquí les muestro algunos ejemplos de este tipo de tuberías. Aquí ven algunos de los dobleces. Así es como ustedes en esta presentación la van a encontrar en las tiendas, en Home Depot o donde ustedes quieran adquirir este tipo de materiales. Así se ven. Estos son algunos de los dobleces que podemos nosotros hacer en este tipo de tuberías. Como les mencioné anteriormente, es un tipo de tubo muy durable, de uso rudo, es de pared gruesa y lo encontramos en varias presentaciones, ¿verdad? El que más usamos nosotros es el de acero galvanizado. Entonces los invito a que vean este video en donde les explico todas las características referentes a este tipo de tuberías. Aquí les muestro algunos de los accesorios que se utilizan en su instalación. Como ven ustedes, la característica principal es que son roscados, son accesorios roscados. También los hay de presión o compresión, como los ven aquí, pero lo más recomendado es este tipo de accesorios, ¿verdad? Dependiendo del uso y la aplicación. Miren, simplemente para recalcar algunos de los puntos más importantes de este tipo de material, lo vamos a leer. Um, o vamos a leer simplemente lo que a mi juicio es lo más interesante, lo más importante. Miren, este tipo de material, el tubo metálico de pared gruesa, el Rigid Metal Conduit, lo conocemos así en inglés, su diámetro menor será el de media pulgada, ¿verdad? Y también su tamaño máximo es el de 6 pulgadas. Entonces, así es como ustedes lo van a encontrar en las tiendas, desde media hasta 6 pulgadas. Para el número de conductores, normalmente el porcentaje de llenado es al 40% para más de 2 conductores que conduzcan corriente eléctrica. Para 1 y 2 conductores es un poquito diferente y se lo vamos a mostrar en otra tabla, pero como conocimiento general, este tipo de tuberías lo llenamos al 40%. También otra parte muy interesante, muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo soportar este tipo de tubería, ¿ok? El RMC, Rigid Metal Conduit, o es el conduit metálico de pared gruesa en español. Miren, para diámetros de media pulgada a 3/4, se instalan los soportes a 3 pies de cada caja, gabinete o terminación. Y después en intervalos de 10 pies. ¿Ok? Entonces son 3 pies desde cada caja o terminación y 10 pies entre los sucesivos soportes, entre los intervalos de abrazadera a abrazadera. Quiero que recuerden esta medida porque esto es lo que los va a hacer a ustedes pasar sus inspecciones. ¿Ok? Es muy importante recordar estas anotaciones. 3 pies
desde cada caja hasta hasta el primer soporte y después 10 pies de separación entre soporte y soporte. También, en cuanto nosotros aumentamos el diámetro de la tubería que estamos instalando, como ven ustedes, esto es para tuberías de media a 3/4. Para tubería de 1 pulgada, nosotros podemos aumentar la distancia entre los soportes. Sin embargo, yo les recomiendo que se guarden esta distancia, ¿ok? 3 pies desde cualquier caja, gabinete o coupling, y después 10 pies entre los sucesivos soportes. Después tenemos el artículo 352, nos habla del PVC conduit o conduit de PVC, conduit rígido de cloruro de polivinilo. Este es un tipo de conduit no metálico, es muy importante, no metálico. Entonces, este tipo de tuberías son muy usadas para las instalaciones subterráneas, ¿ok? Que van bajo tierra o bajo concreto. Entonces, es un material muy económico, muy fácil de trabajar. Y aquí en la parte superior de esta gráfica les muestro la herramienta que se utiliza para calentar el tubo y efectuar los dobleces. Es una caja que produce calor, calienta nuestro material y nosotros podemos hacer los dobleces que nosotros queramos al ángulo que nosotros queramos, y eso se los voy a mostrar en un futuro video. Aquí les muestro los aditamentos que utilizamos, los couplings, los conectores. También podemos comprar los dobleces, los codos de PVC ya prefabricados, y si no, con esta herramienta podemos nosotros hacerlos. Miren, esta es la tabla que les mencionaba con el llenado de todo este tipo de tuberías. En lo general, nosotros lo vamos a llenar para más de 2 conductores de corriente al 40%, cuando sean solamente 2 cables al 31%, y cuando sea un solo cable al 53%. Esto aplica para tuberías metálicas y no metálicas, rígidas. Vamos a leer algunas de las partes más importantes de este tipo de tuberías de PVC en su sección 352.1, el alcance. Pues nos habla de los usos, la instalación y las especificaciones de construcción de este tipo de tuberías, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar dónde podemos encontrar la información requerida para la instalación de este tipo de materiales. Lo pueden ustedes reforzar con los videos particulares que se hicieron de cada uno de estos materiales, de este tipo de tuberías. Miren, esta gráfica, esta tabla es muy importante. Aquí nos muestra también a cuántos pies debemos de instalar nosotros nuestros soportes, ¿verdad? Básicamente, para las tuberías que más usamos, que son las de media pulgada a 1 pulgada, se deben de instalar a 3 pies de cada caja y después a 3 pies entre cada soporte. Entonces, eso es para tuberías de media a 1 pulgada. Para tuberías de 1/4 a 2 pulgadas, debemos de conservar esta distancia, 3 pies de cada caja y después 5 pies entre soportes. Y así sucesivamente para los demás diámetros de tubería. Entonces, entre soporte y soporte, dependiendo del diámetro de la tubería, son 3 para tubería de media pulgada a 1, de 1/4 a 2 serían 5 pies, de 2,5 a 3 serían 6 pies, de 3,5 a 5 serían 7 pies. Y para el tubo más grande que nosotros podemos instalar en PVC, que es el de 6 pulgadas, serían 8 pies entre soporte. Ahora, también el soporte entre
entre las terminaciones o gabinetes o cajas será de 3 pies. Muy bien. Aquí les muestro una tabla que está muy relacionada con todas nuestras tuberías eléctricas. Lo que les quiero indicar o comentar aquí es, por ejemplo, miren, en esta columna, la columna número 2 nos habla del Rigid Metal Conduit o del Intermediate Metal Conduit. Es otro tipo de tubería rígida de pared no tan gruesa como el Rigid Metal Conduit, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestran las distancias de enterramiento de nuestras tuberías. En el caso del PVC, este es un tipo de conduit no metálico. Aquí lo muestra. Entonces, estos serán las indicaciones de cómo nosotros debemos de instalar este tipo de tubo, el tubo de PVC. En todas las, por ejemplo, en todas las locaciones no especificadas aquí abajo, nosotros lo deberemos instalar a 18 pulgadas. Si está en una zanja en la cual tenemos una cubierta de 2 pulgadas de cemento o de concreto en la parte superior, lo podremos instalar a 12 pulgadas. Y si está bajo el piso de un edificio, ahí simplemente va a 0 pulgadas, simplemente abajo del firme del piso del edificio, ¿ok? No tenemos que enterrarlo más. Entonces, por eso es que es tan importante esta tabla, la tabla 300.5, que nos da los parámetros de profundidad en la instalación de este tipo de materiales eléctricos, nuestras tuberías metálicas, no metálicas. Aparte de algunas otras indicaciones que lo revisaremos en futuros videos, pero quise hacerles esta anotación para que ustedes vayan entendiendo los requerimientos al momento de instalar este tipo de tuberías. Muy bien, también estudiamos el artículo 358. Esta es la tubería eléctrica pared delgada, el Electrical Metallic Tubing, el EMT. Aquí les muestro algunas tablas que usamos nosotros los electricistas al momento de efectuar nuestros dobleces. Esta es la herramienta y estos son los conectores y couplings que utilizamos en este tipo de tuberías, dependiendo si el trabajo es exterior o interior. Entonces, por eso es que son diferentes tipos de estilos en primero, nuestros conectores y también en nuestros couplings. Por ejemplo, estos dos que estoy marcando aquí son para trabajo interior y estos que son de compresión son para trabajo exterior, ¿verdad? En donde la presencia de lluvia o de agua puede afectar o puede entrar hacia nuestras tuberías. Entonces utilizamos este tipo de conectores y de couplings diferente a lo que utilizaríamos en un trabajo interior. También los vamos a revisar todos estos materiales en los futuros videos que vienen muy pronto. Aquí en el artículo 358 les quise mostrar las partes que los componen, ¿verdad? Es muy común o es muy parecido, como todo es tuberías, este tipo de ordenamiento lo vamos a encontrar en todas nuestras tuberías. Entonces, por eso lo quise mostrar aquí en español y en inglés. Son 3 partes, básicamente. La parte 1 serían las generalidades. La parte 2, la instalación. Ya hemos hablado de todo lo que comprende la instalación en los diferentes videos que hemos presentado. Les recomiendo que los vean. Y aquí se los muestro en español y en inglés para que ustedes se vayan familiarizando con los términos. En su parte 3 nos muestra las especificaciones de construcción de todo este tipo de materiales.
En su artículo 348 nos habla de un tipo de material también muy utilizado, el flex, como les mencioné anteriormente. Este tipo de material lo utilizamos mucho cuando queremos nosotros encapsular nuestros conductores. Queremos darle una mejor protección a nuestros conductores. En lugares, por ejemplo, aquí en el área de Los Ángeles, en algunos lugares no se nos está permitido correr el Romex, ¿verdad? Por ejemplo, en lugares upscale, así, lugares que tienen códigos de construcción un poquito más elevados, todos los conductores deben estar protegidos por un tipo de tubería eléctrica. En este caso, normalmente nosotros lo hacemos con el conducto metálico flexible o flex o también con EMT. En ese caso ya no utilizamos el Romex, utilizamos alambrado normal, ¿verdad? Que va adentro de este tipo de tubería, del conducto metálico flexible o flex. Es muy económico, es muy fácil de trabajar, pero resulta un poco más caro el construir una casa con este material en vez de utilizar simplemente Romex, ¿verdad? También los invito a que vean nuestros videos de los diferentes tipos de cable que muestra el capítulo 3 en sus secciones métodos de alambrado y sus artículos referentes al cableado. Aquí les muestro algunos de los aditamentos de los conectores. Este es un conector, este es un coupling. Esta es la herramienta que utilizamos para cortar los tramos de este tipo de tubería. Y hay muchísimos materiales que podemos utilizar con el flex, por lo cual es muy conveniente, ¿verdad? También en lo que se refiere a la fijación y el soporte, siempre recalco que esta sección es muy importante. Este tipo de tubería debe de estar sujetada a 12 pulgadas de cada caja, gabinete o terminación, y en lo sucesivo a 4 pies y medio entre abrazadera y abrazadera, ¿verdad? Entonces, con estas dos simples medidas que ustedes recuerden, ustedes van a pasar sus inspecciones, ¿verdad? Entonces son 12 pulgadas y 4 pies y medio entre abrazadera y abrazadera. Es muy importante. Ya lo mencionamos excesivamente en los videos anteriores. También hay algunas excepciones. No quiero tocar mucho este tema en esta ocasión, pero normalmente estas son las dimensiones o las medidas que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Esto ya lo tocamos más a fondo en el video particular del Flex. Otro, otro material muy interesante, muy importante en nuestras instalaciones eléctricas es el Liquatite. El Liquatite es un tipo de conduit metálico flexible resistente a la penetración de líquidos. Entonces, esta cubierta plástica que ven ustedes en este tipo de, de tubería nos permite usar este material en la intemperie para trabajos exteriores. Y normalmente ustedes lo van a ver en sus aires acondicionados, por ejemplo. Al final, afuera de sus casas, van a tener ustedes un desconectador y van a ver este tipo de tubos que va hacia su unidad de aire acondicionado. Entonces, este es el Liquatite, ¿ok? Es el conduit metálico flexible a prueba de líquidos. Lo encontramos en el artículo 350. Ahora, en alguno de sus secciones más importantes,
Nos muestra dónde nosotros lo podemos utilizar. Básicamente es donde las condiciones de instalación, operación o mantenimiento requieran flexibilidad. Eso es una. También como protección contra aceites de maquinaria, líquidos, vapores o sólidos, en ubicaciones peligrosas, clasificadas donde esté específicamente permitido por el capítulo 5, que es un capítulo que viene más adelante, para entierro directo donde esté listado y marcado para este propósito, y también se permitirá la instalación de conductores o cables con una temperatura nominal más alta que la temperatura nominal listada del Liquatite, siempre que los conductores o cables no operen a una temperatura superior a la del conducto, ¿verdad? Entonces, eso también ya lo habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, para el PVC, ¿ok? Es la misma situación. Muy bien, con esto terminamos este video acerca de las tuberías eléctricas más importantes que nosotros los electricistas usamos más frecuentemente. Fue una revisión rápida de cada una de estas tuberías. Los invito a que vean los videos que hicimos en donde tocamos el tema más particularmente, ¿verdad? En donde nos enfocamos en cada uno de estos artículos, de estos materiales. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.